Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, ustedes. Ya tienen el placer de conocerlos, ustedes dos. Brenda, mucho gusto. Mucho gusto. Un aplauso, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias. Para nosotros, como saben, significa mucho. Hablaron ya mucho sobre sus trayectorias, sus logros, pero a pesar de todo lo que dijeron, creo que se queda corto. Hemos visto e investigado su carrera y creo que pues, la zona en general de Tijuana, California y la región se ha dado cuenta de sus actos. Y bueno, daremos inicio a las preguntas si les parece. Adelante. Sí. Bueno, la primera pregunta va ligada al tema del liderazgo. En este caso, la definición misma. Pero vamos a dejarnos un poco de la teoría, de los libros. Queremos saber, en base a su experiencia, a sus retos que han afrontado, ¿cómo ustedes definirían el liderazgo? ¿O cómo se definen ustedes mismas como líderes? ¿Hay alguna pregunta? Pues ya empezamos así. Claro. Ya, sí. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí compartiendo escenario con grandes mujeres, con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, totalmente de acuerdo. Alejémonos del diccionario y hablemos de nuestra experiencia, ¿no? Que es lo que va a enriquecer a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Y quisiera citar, me acuerdo de un concepto, y bueno, no de diccionario, pero cuando estaba en la carrera en Monterrey, una de mis maestras de octavo semestre me hizo este comentario y se me quedó grabado. Y pues respecto al liderazgo, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo no es autoridad, no significa autoridad, porque a lo mejor pensamos, soy líder, tengo autoridad, tengo poder sobre la gente, sobre los equipos, etcétera, no. Y decía, no es autoridad, Mariana, el liderazgo es influencia. Influencia en la gente con la que trabajas, en el equipo con el que trabajas, en el equipo con el que compartes un proyecto. ¿Sí? Como que en ocasiones, por ejemplo, en mi caso, como líder de los equipos con los que trabajo en mi empresa, donde pues, a diario laboro, para mí, líder y equipo es como uno mismo. En mi experiencia, ¿no? Porque lo que me toca a mí hacer con ellos es guiarlos. Como teniendo obviamente objetivos claros, primero qué quiero lograr, ¿no? Porque pues de ahí van a derivar tus acciones muy específicas, ¿no? Dependiendo qué quieras lograr, si vas a construir una casa o si vas a poner una línea de producción, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Sin embargo, yo en mi versión de líder me veo más como guía, como mentora, no como la jefa. ¿Me entiendes? En temas de recursos humanos, sí, hay esa persona que se encarga de tus vacaciones y tiene que haber una estructura, por ejemplo, por lo menos en mi empresa sí es, ¿no? Para que haya orden respecto a esas actividades, ¿no? Pero ya en tema de trabajo, yo más bien, yo me considero, mi definición como líder en mi título personal es guía, te traza el camino, es por aquí, te regreso al centro, sí, como que nos guiamos un poco del proyecto, ¿no? O sea, porque es muy fácil, como me ha tocado a mí en mi experiencia, como que nos vamos para acá, nos salimos del carril, ¿no? Y a veces es importante que ese personaje, que es el líder del equipo, pues es el que te mantenga en el carril y que no te suene la alarma de que ya te saliste y que le vas a pegar al carro al lado. Entonces, en mi opinión, esa es mi versión de liderazgo, no es esa persona como que te guía, que te mentorea. Sin embargo, va de la mano con equipo de trabajo, ¿no? Todos, o sea, el trabajo de todos es el que va a lograr lo que queramos hacer. Entonces, y es igual de importante, ¿eh? Es igual de importante el trabajo de todos. Sucede que hay un personaje que es el que trae como, que tiene esa actividad, traerte otra vez al carril. Esa es una de sus actividades, como a lo mejor la otra persona su actividad es trazar el PowerPoint y la otra persona su actividad es, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Pero
es más bien tu actividad es esa, dentro del equipo con el que laboras, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado tener ese mindset con mi equipo de trabajo, más allá de la jefa o yo hablo y tú no, o no, todos salimos igual. O sea, y por ejemplo, en mi caso, bueno, después a lo mejor vamos a preguntar esto, pero para mí es muy importante tener reuniones frecuentes con ellos, ¿no? Pues para estar platicando de manera frecuente, para tener esa retroalimentación, o sea, qué nos hace falta, qué hacemos todos, ¿no? Y si se siente como que nos estamos saliendo un poco del camino, pues esa es una de mis actividades, ¿no? Traernos otra vez al camino, ¿no? Entonces, esa es en mi opinión y en mi experiencia lo que significa ser un líder. Muchas gracias. Sí. Estamos contigo, María. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Ahorita que preguntaste, muchas de las veces cuando mencionan la palabra líder, a mí me viene un recuerdo inmediatamente y viene muy, muy seguido, ¿no?, a mi cabeza. Cuando estaba chica, me acuerdo que era de la generación era la más chica de los primos grandes y de las más grandes de los primos pequeños. Entonces, generalmente me tocaba andar con una bola de primos más chiquitos. Y me acuerdo que si mi tía quería que se pusieran en paz todos los primos, me ponía quieta a mí y ya con eso se ponían quieta los demás. Entonces decían, pongan en paz, mi nombre es Marta Marina. Y decían, pongan en paz a Martita y con eso se van a poner en paz todos. Y la verdad es que yo recuerdo que mi tarea era que estuvieran tranquilos, que estuvieran contentos. Me gustaba verlos. Y ya después con los años entendí que era de las cosas que más me gustaba hacer, entender qué necesitaban las personas para estar felices o estar tranquilos o estar bien. En mi opinión personal o en mi felicidad, que es lo que podría hacer que para mí es ser líder, es eso, entender qué necesitan las personas. A veces va a ser un cliente, a veces va a ser un socio comercial, a veces va a ser tu equipo, a veces va a ser tú mismo líder. Yo siempre he pensado que en la capacidad que tú tengas para que más personas estén bien, más personas reciban lo que quieren, es la calidad y el propósito de tu liderazgo. Entre más entiendas de qué está hecha cada persona, entre más busques tú dentro de cada persona, tu posición de liderazgo se va puliendo, se va haciendo más fuerte. La habilidad también creo que te hace fuerte como líder, es la habilidad de potencializar lo que las personas están haciendo. Muchas veces para nosotros es muy importante que salgan los números, que salgan los resultados. Sin embargo, si no tenemos la capacidad de ver que es a pesar de las personas, pues no estamos siendo líder, en realidad estamos manipulando. ¿Por qué? Porque no es para el bien de la persona, no es para su crecimiento, es para nuestro bien o para el bien de la empresa. Eso no es liderazgo, eso es manipulación. Entonces ahorita menciona Mariana la palabra influencia. Esa es la diferencia entre una persona que influencia. Influenciar es cómo yo te llevo con mi liderazgo a que tú logres tus sueños, a que tú logres lo que quieres, a diferencia de lo que quiere la compañía o lo que quiere a veces un cliente, ¿no? Entonces es importante, creo, eso, el cómo saber dirigirte en la vida para autoliderarte primero. Creo que eso es algo bien importante. Si una persona no se puede autoliderar, va a ser bien, bien complicado que pueda llamarse líder de otras personas. Si no tienes control sobre ti, sobre lo que tú quieres en tu vida, va a ser muy complicado que puedas llevar a otros a que cumplan lo que quieren, ¿no? Entonces, para mí, en grandes términos, creo que eso es. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y qué padre estar en un lugar que es un semillero de líderes actuales, porque todos somos líderes y futuros líderes también. Para mí, ser líder es más que nada inspirar y guiar. Creo que es una combinación muy importante, porque como bien lo comentaron aquí, las compañeras que
todos somos líderes, pero creo que también es esa parte de que a veces digamos, es que tú eres líder y lo pueden ver como si fuera algo autoritario, pero para mí es inspirar. Si tú inspiras, si tú tienes las enseñanzas, si eres una guía, las personas automáticamente te siguen. Les llama la atención escucharte, aparte representas en el lado donde estés, puedes representar, como lo comentabas, a tu familia, puedes representar a tus amigos, puedes estar en tu escuela, y aquí todos sabemos cuando estás en tu escuela quién es el líder, ¿no? La persona que todo el mundo sigue, el amigo que todo el mundo sigue, lo veo yo como inspiración. Cuando eres una inspiración, cuando pones el ejemplo, cuando tienes los conocimientos, cuando eso inspira a la gente o a tus compañeros, por lo tanto te sigue. Entonces creo que eso es bien importante, el tener esa convicción de que tú quieres hacer bien las cosas para ti y eso lo reflejas con las demás personas. Ese liderazgo lo reflejas siempre siendo tú seguro de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Guiar a las personas, llevar el potencial de las personas y inspirar a la gente son conceptos que van, yo creo, muy de la mano a lo que ustedes hablan. Eso es muy importante, chicos, porque al final de cuentas ustedes serán líderes en algún momento de nosotros, espero. Entonces, pues aquí tienen 3 muy buenos ejemplos de cómo ser un líder. Pasaríamos a la segunda pregunta. Brenda, iniciaremos contigo. Ya hablamos de la definición como tal de liderazgo, pero si tuvieras que decidir un elemento, ¿cuál es el rol del líder en el equipo de trabajo? ¿Cuál crees que sea la acción que define a un líder y que sin ella no puede ser? Una de ellas, y creo que ahorita lo mencioné, es guía, ser guía, porque tú estando al frente de una institución y al frente de un equipo grande, chico, como sea, tienes que saber primero los objetivos de la institución que representas o de la institución o del lugar donde estás para poder guiar. Entonces creo que esa es una de las más cosas y de las características más importantes. El ser guía para que tú puedas apoyar el objetivo, siempre hay un objetivo que tienes que seguir. Entonces para eso tienes que ser un guía importante y a la vez pues dar confianza. Entonces creo que es una característica también importante de un liderazgo, dar confianza a las personas con las que estás para que se puedan acercar a ti, para que puedas tú llevarlos por un camino que es el correcto para llegar a un objetivo. Gracias. Mira. Creo que la característica primero más importante es responder. Siempre he pensado que la palabra responsabilidad es la habilidad de responder. Considero que como líder las personas te buscan para que tengas la respuesta. No imagino, y muchas veces no va a ser que tú tengas la respuesta, pero siempre tienes que tener, ahorita se comentaba la confianza de cómo responder, es cómo vas a tener las habilidades, la capacidad de traer a la mejor respuesta a la mesa y sobre todo el tiempo de respuesta. Tienes que tomar decisiones y tienes que tomar decisiones rápido. Cuando estás en la cabeza de un equipo, en la cabeza de la organización, como ahorita lo preguntabas, no hay tiempo. No hay tiempo que perder a la hora de tomar decisiones y tienes que entender que a veces no va a ser la mejor decisión, pero la tienes que tomar. Tienes que entender que a veces esa decisión no va a hacer felices a todos, pero la tienes que tomar. En la medida que hay problemas severos o que hay problemas de riesgos fuertes, no te puedes quedar detenido pensando, pues es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué pasa si me equivoco? Eso no es aceptable. Creo que para que se genere la confianza es que siempre estás disponible para poder apoyar y poder dar esa respuesta que ocupa tu equipo. Ay, me encantaron sus respuestas, digo, me encantó. Yo creo que para mí, como líder de equipo,
yo utilizo las dos Cs, ser congruente como líder y ser consistente. Consistente, ¿por qué? Porque como líder, si bien eres parte de un equipo y si bien esa es tú tienes esa labor, ¿no? Otros tienen otras actividades, pero esa es la tuya, ¿no? O sea, tú estás en ese papel de que el equipo de cierta manera te ve, ¿no? Ve cómo actúas, si eres congruente con lo que dices y con lo que haces. Para mí eso es muy importante en mis equipos. Por ejemplo, me tocó liderar equipos en los que, por ejemplo, ¿a qué me refiero con consistencia? A que si tú estableces actividades que vamos a llevar a cabo esto y esto y esto, que si you follow through, como dicen los americanos, ¿no? Follow through, o sea, que si lo lleves a cabo, sí, o sea, congruente con lo que dices que vas a hacer, porque eso aparte te da también, por ejemplo, les da también la confianza a tu equipo de que, pues, Mariana dijo esto, que íbamos a hacer esto, y eso se hizo, me explico, se llevó a cabo, she followed through, ¿no? Y eso va generando también la confianza en las actividades del equipo, y el equipo pues trabaja de manera más armónica, vaya, ¿no? Si yo digo que voy a hacer algo y me ven haciendo otra cosa, o si yo digo, oye, vamos a juntarnos cada miércoles, y luego ya el miércoles Mariana no está, o dónde está, o sea, eso va demeritando un poco, en mi opinión, y lo que me ha pasado a mí, yo estoy hablando de mis equipos en mi planta, que tal vez eso incluso hasta puede desmotivar las actividades de un equipo, ¿no? Entonces, y son cosas bien sencillas y bien puntuales que un líder, que pienso que eso te puede dar mucho valor y puede aportar mucho a tu equipo y puede volver más fuerte a tu equipo de trabajo. Que seas congruente con lo que dices y con lo que haces, que seas consistente con lo que dices que vas a hacer, cuando le dijiste que lo ibas a hacer o cuando dijiste que iba a pasar tal cosa. Porque tu equipo está observando, vaya. Te está observando. Y ahí me ha pasado tengo un supervisor, de aquí les voy a contar aquí lo que callamos en la maquila. ¿Cierto? Tengo un supervisor que yo era muy consistente con él, por ejemplo, en apoyarle en su formación. No, yo quería apoyar en su formación, apoyarlo y yo era muy congruente con lo que le decía, oye, yo te voy a apoyar, pero tú también, o sea, tú pon esto tú, ¿no? Para lograr tu meta. Y por fin lo hizo, ¿no? Entonces me dice, o sea, por esto mismo que tú fuiste congruente con lo que decías y hacías que me ibas a apoyar y vamos a hacer esto y lo otro, pues yo lo pude lograr esto, ¿no? Y si se fija, todo tu equipo se fija, ¿no? Y mutuamente, aunque no seas el líder del equipo, entre los miembros del equipo se fijan en el otro. Entonces también es muy importante que el equipo en general sea consistente con los acuerdos, con lo que quedamos que íbamos a hacer, cuándo, cuánto, etcétera, y con lo que dicen y hacen, ¿no? O sea, porque de esa manera, en mi opinión y en mi experiencia, haces más fuerte un equipo, ¿no? Y pues se trabaja de manera más armónica y se logra el objetivo, ¿no? Que eso es lo que queremos, vaya, como equipo, ¿no? El objetivo que sea. Entonces, pues esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Pues realmente yo estoy muy de acuerdo, realmente pues yo sabía que iban a hacer temas interesantes los que ustedes trajeran a la mesa. La confianza y la congruencia son elementos clave y realmente pues también, al igual que la primera pregunta, pues, hasta se asemejan o terminan, parece que se pusieron de acuerdo, pero pues, pasaremos a la siguiente pregunta. Esta pregunta va más dirigida al plano de las generaciones. En sus entornos de trabajo, no solo imaginarnos, sino por investigación, pues es evidente que habrán distintas generaciones con distintas experiencias, personas más adultas, personas más jóvenes. ¿Cómo ustedes logran, cuáles son sus técnicas, sus secretos, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, de cómo logran que esas generaciones logren una armonía? ¿Cómo lo consiguen? ¿Empiezo yo? Sí, Ok. por favor. Gracias. Igual aquí les quiero compartir en algún momento, antes de estar en este equipo de trabajo, que es mi empresa, pues trabajé en otros lados, en otras empresas, y me tocó liderar un equipo de trabajo de personas a las cuales me doblaban la edad a mí. O sea, yo era la mitad de la edad de ellos, vaya, ¿sí? Entonces, pues,
Sí fue retador, porque pues yo, no solamente por la edad, sino por la experiencia que eso conlleva, ¿no? De los años de trabajo, etcétera. Entonces me acuerdo que dije, o sea, ¿cómo me acerco, por ejemplo, a este equipo, ¿no? Para como romper ese no sé qué que está ahí, el white elephant in the room, ¿no? Y funcionemos bien y trabajemos de manera armónica, ¿no? Y que se logre el objetivo de que me acuerdo que pusimos una línea nueva de producción y pues todas estas personas tenían trabajando 20 años, ¿no? En esto. Pues me puse a hacer lo que ellos hacían. O sea, a mí me funcionó que me vieran que yo entendía lo que ellos estaban haciendo. Lo retador o lo complicado que es su actividad, porque era una actividad de producción. Bueno, de hecho era soldadura, ¿no? Es que es complicada, que después de eso no saben cuánto, o sea, es bien complicado, es un mega respeto para los soldadores, de verdad, porque es una actividad muy retadora físicamente. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, me ayudó a mí que ellos vieran que yo los comprendía, que yo comprendía qué pasaba en ellos físicamente en las líneas, y de esa manera se empezó a generar una conversación como más abierta, como que ya decían, yo creo, ¿no? Era una generación, eran 3 generaciones arriba de mí, por así decirlo, ¿no? Y se empezó a generar como esa conversación más abierta, como que ya ellos empezaban a compartir lo que necesitaban o sugerencias, y ya se empezaba a hacer como una conversación mucho más nutrida, porque ya existía esa, mira, o sea, por ejemplo, en este caso que era una diferencia generacional muy grande, ¿no? A mí me funcionó eso, ¿ok? En ese momento me acuerdo. Ahora, fast forward 20 años al tiempo presente, pues ahorita yo quisiera agregar, y digo, yo sé que la pregunta fue generacional y estamos hablando de edades. Sin embargo, en mi experiencia con las personas que trabajo yo y que tengo en la planta, es generacional y de contextos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo mi equipo administrativo, que es un equipo, supervisores, laboratoristas, calidad, pero tengo el personal de producción, que es generacional y es de contexto, es de idiosincrasia, es diferente grupo es diferente la manera como de acercarte tal vez al equipo de producción, de un auxiliar de producción que está colgando fierros, que está limpiando piezas de metal, ¿no? En el caso de nosotros. Entonces, saber llegar a acercarte a ellos y estar en contacto con ellos, vaya, como que interesarte también por ellos, digo, obviamente con respeto y etcétera, ¿no? Digo, a título personal, pero preguntándoles a ellos, por ejemplo, acerca de su actividad, ¿no? Interesarte por lo que hacen. Eso a mí me ha funcionado muy bien. O sea, acercarte con personal de producción, por ejemplo, independientemente de la generación. También es importante tomarlos en cuenta, porque seguramente ustedes van a liderar equipos administrativos, que es un equipo de producción, de línea, que es a lo mejor otra manera de acercarte a ellos, y también saber eso, ¿no? También saber hacerlo así, vaya. Y es algo similar a cuando te dicen, vas a dar una conferencia. Sí, pues ¿quién me va a escuchar? No, pues ejecutivos de directivos. Bueno, es una conferencia. ¿Quién me va a escuchar? Niños de primaria. Es otra conferencia. La información es igual de importante, es igual de valiosa, pero tienes que saber dirigirla, tienes que saber, el discurso es diferente, vaya. Entonces, en mi equipo administrativo, por ejemplo, para mí es muy importante tener comunicación constante con ellos, frecuente con ellos, que ellos me expongan o sea, sus opiniones, qué buscan mejorar, qué necesitan. Por ejemplo, en mi caso es, tú dime, yo estoy abierta a escuchar todos los proyectos. ¿Qué quieres mejorar? Tú eres el que tú estás ahí, diario estás haciendo esto. O sea, ¿qué ves tú que podemos hacer mejor aquí? Entonces les doy esa libertad de compartirme eso. Y ya después analiza el proyecto, ¿no? Pues porque hay que ver el dinero, hay que ver otras cosas, ¿no? Pero estar en constante comunicación con tu equipo es súper importante. O sea, digo, constante ya cada quien lo define, diario, cada semana, no sé cómo funciona. Por ejemplo, en mi caso es cada semana, por lo menos tenemos juntas con todos los equipos, ¿no? Pero esa parte es importante, ¿no? Es saber
generacional, por un lado, y también el contexto, tomarlo en cuenta también, las dos cosas, ¿no? Digo, esa es mi opinión al respecto, ¿no? Lo que me ha funcionado a mí en mi experiencia. Gracias. Bueno. Ok. Personalmente, creo que hay mucho que se tiene que analizar para poder entender los contextos de cada generación. Para empezar puntualmente a tu pregunta, hace poco me tocó dar una conferencia donde tuve que ahondar en el tema y entendí muchas cosas que yo no entendía de las barreras generacionales, sobre todo de los contextos sociales que tenía cada generación. Había un dato que me hizo me resonó mucho y se me hizo muy interesante, donde la generación primero es la primera vez en la historia que 4 generaciones están trabajando juntas. Estamos viviendo ahorita 5 generaciones juntas, ¿no? Desde los centennials hasta los baby boomers. Sin embargo, laboralmente estamos 4 generaciones juntas. Y había un dato que se me hizo muy interesante, donde la generación X, yo tengo 44 años, yo soy de la generación X, soy del 79, a esta generación se le llamó los niños con llave. Yo no sabía de este dato. Cuando se le llama a los niños con llave, se les llamó así porque en los 80s, entre 70s y 80s, al subir los altos números de divorcio en la historia, es cuando se sube el divorcio, y la mujer empieza a independizarse dentro del matrimonio, los dos papás trabajan. Uno sube el índice de divorcio y entonces los niños, que en este caso somos los de la generación X, muchos de nosotros llegábamos del colegio con una llave porque teníamos que abrir la casa, porque estaba la casa sola, o porque mamá y papá trabajaban, o porque mamá y papá ya no vivían juntos y vivían con mamá. Entonces, eso pues genera un fenómeno social diferente a la vida en la historia. Y tú entiendes por qué una generación X, como mi generación, pues tiene necesidades emocionales diferentes a la hora que llega a trabajar a un entorno donde que quiere pues ser reconocido, no porque son X tienen que ser reconocidos, no, tienen que ser reconocidos porque mucho de esta generación se crió su niñez y adolescencia sola. Ahora, dicen la generación de millennial, los millennial es que ahora no se quieren salir de la casa, tienen 30, 35 años y siguen viviendo con los papás, 30 años y viven con los papás. Sin embargo, es la primera generación en la historia que tiene lazos emocionales con sus papás que no sean de miedo o de respeto. Tienen lazos de amistad, tienen lazos de hermandad también con sus papás. Y no se van porque no tienen necesidad de irse, porque viven a gusto. Las generaciones anteriores salían corriendo de la casa. ¿Por qué? Porque los papás tenían una figura de autoridad y tenían horarios y ahora es diferente. Esos datos los sabes cuando analizas el fenómeno social de cada generación y es muy interesante a la hora que llegan a laborar y estás trabajando con 4 diferentes personas a veces en un mismo equipo de trabajo. No le puedes hablar igual a un generación X o a un baby boomer que les gusta que les hables de frente y que no estés viendo el teléfono y que les des el feedback 3 veces al año, o sea, ¿para qué me quieres ver todos los días? Y por favor, las herramientas, dime cómo hacerlo y dime de qué manera te entrego el trabajo. Y si a una persona millennial o una persona centennial le dices cómo, pues parece que les estás limitando la confianza o le estás limitando los medios. ¿Qué son? Pues son simplemente métodos de vida diferentes. Y lo más importante es que nosotros como empresarios nos adaptemos. Muchas veces me ha tocado ir a consultoría y llego y el director de la planta me dice, pues es que aquí el que llegue se tiene que adaptar, y no se tiene que adaptar. Nosotros los empresarios nos tenemos que adaptar a la sociedad como viene y a los jóvenes que vienen a hacer el cambio en la compañía. Y tenemos que entender cómo están trabajando. ¿Qué herramientas necesitas? Pues necesitas focus group para que sepas quién está trabajando, de qué manera. Necesitas mentorías. Tienes que coordinar que trabajen juntos millennial con centennial y con baby boomers y con X, porque cada uno tiene algo que aportar, pero los tienes que sentar a trabajar juntos.
El millennial necesita que le des feedback cada semana. Y si está haciendo algo diferente, se lo tienes que decir en ese momento. No tienes que hacer la evaluación de desempeño al año. Y pues, ¿qué te va a decir el muchacho? Oye, pues si en enero tuve el problema, ¿por qué me estás diciendo ahora en diciembre? Y nos jactamos de decir, pues es que no quieren y se quejan, pues es que no los conocemos, no nos sentamos a entender la generación. Entonces, creo que la respuesta para poder tener esa armonía, pues cae en lo mismo, necesitas conocer a las personas. Todo cae en entender el ser humano que necesita, crear ambientes de trabajo flexibles. Nunca había visto, tenemos 8 diferentes jornadas, tenemos 6 diferentes tipos de contrato y 4 diferentes tipos de modalidades. No se llama home office, se llama trabajo remoto. Y ahora le dicen home office, ¿no? Y no se llama así, se llama remoto. Y remoto es tener las habilidades y la flexibilidad en la compañía para que la persona trabaje donde pueda trabajar. Si tenemos roles y responsabilidades definidas, la persona va a poder trabajar aquí o donde tenga que trabajar. Obviamente, si es un soldador o un operador de máquina, pues obviamente no, ¿verdad? Pero si es una persona que tiene un estudio donde yo decidí estudiar esta carrera porque quiero trabajar remoto, mi vida laboral, ¿por qué la vas a tener 10 horas sentado en la planta nada más porque tú no sabes qué darle de trabajo? O sea, es obvio que la persona no va a funcionar. Entonces tú tienes que ser flexible y entender cómo están los resultados delimitados y poder tener estas conversaciones complejas a veces con las personas de manera que pues puedan desarrollarse y sacar su máximo potencial. Muchísimas gracias. No, de nada. Para nosotros en el área de finanzas, digo nosotros porque están los compañeros del área de compañía, muchas veces se piensa que existe lo que son finanzas 101 y que todo es como muy más o menos. Probablemente sí, pero en el área de la banca privada hay muchas altas y muchas bajas, así como en los equipos de trabajo. Y eso para mí es lo que se me hace más interesante, el cambio generacional que hay dentro de la banca. ¿Por qué? Porque anteriormente no había tantas herramientas de trabajo como las que hay ahorita y tampoco había tantas diferentes generaciones dentro del sistema financiero. No sé si se acuerdan y cuando, bueno, no sé si ustedes están muy chicos, pero que ibas al banco y era como el gerente del banco. Era como el director del banco, todos eran hombres para empezar, pero entonces era como toda una jerarquía y era todo un señor, el gran señor, y siempre eran señores grandes, ¿no? Los que veías en la banca, y ahora no, ni es así, ni tiene que ser así. ¿Por qué? Porque creo que todos aportamos algo, desde las generaciones que van saliendo a la universidad y que van entrando a una institución financiera y que traen todas estas herramientas de inteligencia artificial, todo lo que es tecnología, hasta las personas que ya tenemos muchos años dentro de la banca, que traemos todo este conocimiento básico que todavía lo seguimos usando, pero el solo hecho de poder entrelazar esos dos cerebros o esas dos mentalidades o esas dos generaciones o tres es tan enriquecedor, porque te sientas y empiezas a platicar desde las reuniones que tenemos de juntas de trabajo, como los convivios que tenemos con unos drinks, también son bien interesantes. Entonces empiezas a platicar desde cómo crecieron, cómo lo manejaron en la escuela, cómo son en su casa, qué seguridad tienen o qué seguridad no tienen. Entonces uno como líder tiene que entrar en ese conocimiento de cada uno de tus integrantes para darles esa seguridad que a lo mejor con la que llegan no la tienen, o para bajarles un poquito esa seguridad tan grande que a veces no es tan buena tenerla dentro de las finanzas. Entonces es bien interesante porque en esos grupos o en ese equipo o dentro de esa institución financiera vas viendo cómo una generación súper mayor con una generación tan chica empiezan a platicar y se le acerca el más joven a enseñarle cómo puede utilizar estos tipos de herramientas para poder llegar a analizar un portafolio de inversión
o como una persona más chica te llega contigo y te dice, oye, es que no sé cómo usaban ustedes antes estas herramientas y ayúdame a entenderlo para yo poder, cuando llega un señor de una edad avanzada, poderle explicar cómo va creciendo su portafolio de inversión o las palabras que los señores de edad avanzada no puedan entender. Entonces, hoy en día creo que este cambio generacional está muy interesante porque aunque vemos a gente joven, eso no quiere decir que la gente joven no tenga los conocimientos ni la inteligencia que a lo mejor piensan o se da por hecho que cuando es una persona mayor lo tiene. Entonces, toda esta combinación de generaciones a mí se me hace muy interesante y al menos a mí me ha funcionado ser líder de este equipo generaciones tan diferentes. Gracias. Bueno, sí, ahorita le paso el micrófono. Por micrófonos no paramos. Sí, micrófonos no faltan. Aquí no paramos. Pero lo que comentas es muy interesante y no lo había puesto a pensar de esa forma, realmente, porque pues la expectativa de vida aumenta pues, mundialmente y por ende hay más generaciones en el campo laboral, más que nunca en la historia. Igual medicina, programa de la vida, tanto de los como ya tienen edad como los que llegan. Entonces esto provoca un ambiente único que nunca había existido realmente y ustedes se van a enfrentar a eso. Incluso más, puede que sigan más generación, la gente luego viva 90, 100 años regularmente y tengan 6 generaciones alrededor de sus compañeros de trabajo. Pues. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. Esta pregunta va orientada también a los alumnos que vinieron hoy. Esta va más ligada a qué consejo de liderazgo o de forma directa de colaboración en la empresa le darían a estas personas que vinieron hoy. Que si pudieran decirles una cosa que probablemente cuando ya salgan a su campo laboral puedan recordarlo y aplicarlo, ¿qué sería? Gracias. Pues creo que, y también se los platiqué cuando el trabajo me fueron a visitar, para mí es importante la seguridad. Creo que puedes tener todo el conocimiento, puedes estar, graduarte de la universidad, tener todas las herramientas, las tablas, las bases, pero si no tienes tu seguridad como persona, como individuo, al momento que te presentas en cualquier institución o en cualquier ambiente laboral, no te ayuda. Para mí es eso, tener confianza en sí mismo, siempre es como lo básico, confianza en sí mismo, seguridad y obviamente la investigación cuando tú vas a cualquier lugar, saber a dónde vas, por qué vas, con quién vas. Creo que son cosas muy importantes dentro de cualquier sector y son cosas que puedes aplicar aquí en México, en Estados Unidos o en cualquier parte que se quieran ustedes desarrollar. Gracias. Gracias. Creo que lo primero o de lo más importante es saber qué queremos. Entender bien claro qué queremos y algo que es un poco más complejo es conocernos. Conocernos, entender cómo reaccionamos. Ahorita comentaba Mariana, los equipos te están viendo siempre. Hay algo que tenemos que aprender cuando somos líderes y cuando eres cabeza de la organización es todavía más. Es la posición más solitaria de la compañía. Es una posición muy solitaria y ¿a qué voy con eso? En los problemas más serios o más complejos, tú no puedes andar preguntando qué vas a hacer. Y me refiero preguntándole a tus equipos. Vas a preguntar sobre qué opinan, qué experiencias están pasando, cuáles son los problemas, pero tú no le puedes hacer a tu equipo, oye, ¿qué hago? Imagínense. O sea, toda la incertidumbre que les das, ¿no? Y eso muchas veces, pues al final del día eres un ser humano exactamente igual que ellos. Entonces, si tú no sabes cuando va a venir una situación compleja o va a venir una situación triste, porque hay decisiones que tenemos que tomar, no todas las decisiones a veces son de dinero,
muchas decisiones a veces son tristes, hay sentimientos dentro de las posiciones de liderazgo y no puedes estar como una piedra o como un rol súper estricto diciendo yo aquí estoy parada como estatua y no siento nada. Eso, en mi experiencia, eso ya no se usa. Si tú te paras con eso, eres totalmente incongruente y tus equipos, cuando llegue una persona con un problema y tú todo el tiempo reacciones, no pasa nada, todo está bien, pues ¿qué va a decir la persona hablando de la congruencia? Pues no le importa lo que me está pasando. Entonces, obviamente tienes que mostrarte como eres, pero tienes que ser muy cuidadoso en los problemas serios, la manera en que reaccionas. Pero para eso tienes que conocerte primero, tienes que entender cómo reaccionas ante un problema, cómo reaccionas hasta ante las buenas noticias, de manera que eso ayude también a empoderar a los equipos. Creo que eso es lo más importante, entender tú qué quieres, saber si quieres ser un líder, entender cómo vas a ser un líder, qué tipo de líder eres, porque cada quien somos un tipo de líder. Si tú eres un líder humano y llegas a una empresa sumamente agresiva, no vas a llevar un buen liderazgo. Si eres un equipo, eres un líder sumamente agresivo y llegas a una compañía humana, obviamente no vas a llevar por un buen camino a tu equipo. Entonces tienes que entender qué tipo de líder eres y estar en la organización correcta, pero sabiendo tú quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Primero que nada. Bueno, ¿no? No. Ok. ¿Cómo te imaginas los futuros líderes? ¿Cómo me los imagino? Exitosos, número uno. Me los imagino conociendo perfectamente sus habilidades y sus habilidades y sus, ¿cómo se me olvida la palabra? Sus áreas de oportunidad. Entendiendo que no saben todo. Eso es bien importante, ¿eh? No sabemos todo. Es más, yo no sé todo ahorita. Sí. Y creo que es un constante aprendizaje. Muy importante eso. Que tú puedes aprender de tu equipo siempre. Y yo me acuerdo hace años estuve en Caterpillar, México, y yo tenía un proveedor que él me decía, Roberto, muy bien, no lo voy a ventanear aquí en su apellido, pero que él me decía, o sea, todas las opiniones de quien vengan, escúchalas, todas son importantes, puedes aprender de todos. Algo así decía, no me acuerdo bien de las palabras, pero yo me acuerdo que lo escuchaba y esto fue hace años, ¿no? Y yo, ay, Roberto, es totalmente cierto. O sea, ahorita, en este momento, después de más de 20 años trabajando con equipos, es un líder que escucha a su equipo, que sabe que entre todos van a hacer el trabajo, que no es él o ella solo, nunca. Y del otro vas a aprender siempre, siempre. Hay que estar abierto a aprender de los otros también. Que no porque soy el líder, sí, yo aquí. No, o sea, sí está bien. Esa es tu posición en ese momento, pues esa es tu labor, por así decirlo, ¿no? Pero también estás abierto a escuchar a los demás, porque de todos vas a aprender algo, siempre. Y tanto de ti van a aprender como tú de ellos, ¿no? Eso es importante, tener esa apertura, ¿no? Yo me los imagino así, conociendo sus habilidades, sus áreas de oportunidad, estando abiertos a escuchar a su equipo y aprender de ellos también, que aprendan de ustedes y ustedes de ellos, ¿no? Mutuamente. Eso es una retroalimentación de información en ese grupo de personas, ¿no? Y conociendo sus áreas de oportunidad, también rodearte de la persona que sabes que lo hace mejor que tú, que hace X cosa mejor que tú, porque no somos buenos para todo. Digo, la verdad no, digo, estaría padre, pero también muy cansado. Hay gente que hace algo mejor que tú y está bien. También entender esa parte, ¿no? Me acuerdo en algún momento en la carrera, híjole, a mí no sé si les dieron ustedes esta clase, pero la clase de programación, C++, Fortran ya no existe, ¿va? Híjole, cómo sufrí. No saben, lloraba, sudaba, o sea, dije, me van a quitar la beca, ya. Y me acuerdo que hicimos un equipo de trabajo, y pues yo traía ahí el liderazgo del equipo, y yo era muy mala para programar. Bueno, sigo siendo mala para programar, pero muy buena para presentar. Y el PowerPoint, y antes no había muchas cosas, ¿no? Digo, antes eran las filminas así transparentes, sí, que ustedes ni las conocieron, pero bueno, era la prehistoria. Y mi compañero Mario era buenísimo para programar, ¿no? Él soñaba if, then, else, y todos los bucles y no sé cuántas cosas que
pues Mario, tú haces esto, ¿no? Y, o sea, él acabó el programa, sacamos 100, yo presenté y otro, y así es como se hace el equipo. Sí, o sea, también identificando y sabiendo que, oye, pues yo no soy bueno para esto. Y a lo mejor a veces, aunque seas bueno para eso, que también lo haga el otro, para que también lo desarrolle, ¿no? También tener esa apertura, ¿no? Con los equipos que pues hasta ahorita me ha funcionado, ¿no? Tanto laboralmente, en la planta, como en los organismos en los que he estado, ¿no? Que me ha tocado, pues, ponencias, conferencias, equipos, proyectos, otras cosas, ¿no? Y eso es otros contextos, pero es el mismo concepto, ¿no? Es la misma esencia. Entonces, bueno, esa es mi aportación para esta pregunta. Muchas gracias. Denotar confianza, ver tu tipo de liderazgo. Realmente, si se fijan, pues todos estos elementos denotan, pues yo creo que de uno, ¿no? Como líder, el conocerte, el descubrir esa parte de ti para mejorar, en cierta forma. Realmente es muy interesante. Vamos a pasar a una sección distinta en la cual ustedes podrán hacer preguntas a nuestras panelistas. Así que hay algún voluntario que le pueda pasar el micrófono. Cualquiera puede pasar. Sin miedo, o sea. Bueno. Ay, no sé cuál es, a ver. No sé si está No sé si es ese. prendido. Este está prendido. Este sí está prendido. Uh-huh. Bueno, yo lo que les quería preguntar es que, bueno, creo que nosotros, yo no me gradué este semestre, pero la mayoría sí, y creo que nos preguntamos qué es lo más difícil para entrar al campo laboral que queremos. O sea, ustedes cómo vivieron esa transición de estudiante a practicante a trabajar y ser líder después. ¿Responder? ¿En todas? Todas pueden. ¿Sí se escucha? Sí. Una de las capacidades más importantes cuando empezamos, creo que es estar dispuestos a aprender. O sea, aprender a aprender. Y esa es una, y la otra, la actitud. La actitud porque, o sea, queda claro que sí hay personas que desde que antes de que salgas de la carrera ya son líderes, y de verdad yo tengo chavos bien jóvenes que ya lideran equipos bien complejos porque tienen la capacidad de liderazgo. No estoy hablando de líderes ya con 20, 30 años de experiencia, porque eso te da una capacidad diferente, no te da el liderazgo, te da una capacidad diferente con experiencia. Sin embargo, cuando vas empezando, es la capacidad de aprender, de adaptarte a lo que esté pasando y entender que lo que nos da a veces la universidad, pues es una formación de conocer personas, es una formación de aguantar un montón de carrilla para cuando venga el trabajo. Eso es lo que nos da, porque cuando llegamos a una entrevista, podemos tener una entrevista excepcional y nos van a contratar por ello, pero a partir del primer día puede haber problemas totalmente diferentes a los que vivió la compañía. Y el puesto al que te contrataron ya no tiene nada que ver. Entonces, en la compañía realmente los problemas cambian cada día, todos los años, y no porque hayas sido un extraordinario estudiante vas a llegar a ser un extraordinario colaborador. La capacidad que tengas para resolver, la apertura, la confianza en ti mismo y la actitud de servicio con los demás colaboradores, creo que es la clave para que puedas moverte rápido en áreas, estar dispuesto a aprender, y eso sí, entre más áreas conozcas, más rápido vas a tomar una posición que puedas pretender de liderazgo. Para mí, Sí. creo que lo que preguntabas también para mí es importante el trabajar y estudiar. O sea, eso es algo que yo hice y siento que la formación, como bien comentas, lo que te dan en la escuela, en la universidad, son las bases, te enfocas en lo que quieres estudiar, en lo que quieres hacer, cuál va a ser tu futuro, tienes las herramientas,
tiene las credenciales para poder entrar al plan laboral, pero es totalmente diferente. Tú piensas que lo que estás aprendiendo lo vas a aplicar el day one que te estás en tu oficina donde trabajas. Entonces, sí es importante, es básico que tengas todas estas credenciales de la universidad, tu maestría, tus diplomados, pero al momento que te presentas en tu primer empleo o en la primera institución donde vas a trabajar, dices tú, esto no es lo que yo estudié. Entonces, estar trabajando y estar estudiando para mí ha sido la mezcla perfecta, porque vas combinando las dos cosas, te estás dando cuenta que sí combina y que no. Y vas creciendo, vas añadiendo cosas a tu currículum, vas conociendo más gente en tu caminar, en tu trabajo, vas conociendo más gente si trabajas en la empresa familiar o si trabajas en una empresa no familiar, te vas relacionando y creo que las relaciones humanas son de las que estamos hechos todos. Combinas tu inteligencia, tus credenciales, tus aptitudes con el plan laboral. Entonces, para mí, la recomendación es esa. Estás trabajando, estás estudiando y vas creciendo, vas conociendo gente y conforme vas creciendo, tú sabes cuándo ya llegó tu momento de cambiar de institución o de cambiar a otro nivel y cuando dices, voy a hacer una pausa y voy a esperar a ver qué es lo que quiero. Pero mi recomendación, uno, es empezar a trabajar cuando estás estudiando. Para mí eso es fácil. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Puede ser relacionada con sus miedos, sus objetivos, lo que sea. Adelante. En el fondo. Muy buenas tardes, pues mi nombre es Victoria y primero que nada les quiero agradecer por estar aquí y darnos esta panel. Y mi pregunta es, ¿qué característica para ustedes considera fundamental en un líder? Que es una que digan que un líder la debe de tener sí o sí. Qué buena pregunta. Ahí no se escucha. Sí, ¿Sí se escucha? Sí. Sí, ok. Híjole, una sola, está bien. Creo que a lo largo de mi experiencia liderando, estando en equipos y liderando equipos, porque he estado en ambas, me ha funcionado mucho, por ejemplo, la humildad de saber que estoy abierta a aprender. O sea, de saber que no va a estar bien hecho solamente si lo hago yo. Que lo puede, si me explico, o sea, a eso me refiero con humildad, vaya. De estar, o sea, abierto, mejor dicho, de ver a tu compañero de equipo con curiosidad en lugar de a la defensiva. O sea, no estamos aquí tratando yo quiero el spotlight o tú lo quieres o no, aquí no queremos el spotlight, aquí hay una sola luz para todos. Entonces es más bien verlo como aliado y no como amenaza. No sé si hago ese sentido lo que digo, ¿no? Mejor dicho, ¿cómo le hacemos tú y yo y todos para lograr esto que queremos? O sea, tener esa mentalidad es lo que a mí me ha funcionado, digo, y lo he aprendido, ¿eh? O sea, no creas que cuando me gradué así estaba con esta mentalidad, sino esto ha sido a lo largo del tiempo y de la experiencia que ya estás en este punto pues al final es como humildad, dices, ¿sabes qué? Pues, ok, yo soy el líder, pero porque existe esta figura, pero aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? O sea, y realmente creerlo. O sea, y el respeto de las individualidades de los demás, también de las opiniones, de maneras de trabajar. El líder, pues, es el que va a identificar las maneras de trabajar y traerlas como, sacarles el provecho máximo a esas maneras para que se logre el objetivo, ¿no? Pero más bien ver a tus compañeros como
Como esas corrisas que hacen pirámides, ¿no? Necesitas el de abajo porque si no la de arriba, pues no la puedes aventar. Y no se va a ver padre la porra. Bueno, todos son importantes. Todos los miembros de tu equipo son igual de importantes y pensar en eso, ¿no? O sea, tener eso en mente cuando estés liderando un equipo. Vaya. Esa es en mi experiencia lo que yo diría que es así clave para un líder. Sí. Marina, Brenda, ¿alguna? ¿Ustedes quieren aportar? O... Pues en mi caso, lo que considero que ha sido muy, muy importante, ya no lo veo. Acá está. Creo que es la maestría. O sea, la maestría de estudiar, de no detenerse nunca de estudiar. Porque es muy complejo a veces estar a la altura de los problemas que se presentan en todos los niveles de la organización si no tienes la voluntad de aprender cada uno de los problemas que se van a presentar. Entonces, el no detenerte, siempre estar estudiando, siempre estar preparándote en las habilidades motoras, o sea, meterte a lo que está pasando y estudiar lo que está pasando alrededor. Ahorita mucha de la información que se tiene puede ser de más, puede ser extra, puede ser incorrecta y a veces es muy sencillo concentrarte y platicar con la persona y saber ahí qué es lo que está pasando. Entonces, a veces como líder creemos tener todas las respuestas sin tocar base con la persona y escucharla. Eso tiene mucho que ver con el aprendizaje. Entonces, creo que esa es una de las habilidades, y no es la más fuerte en mi experiencia para un líder, nunca detenerte de estar aprendiendo. Gracias. Para mí sí, rapidito, es escuchar. Yo creo que un líder siempre tiene que escuchar a su equipo, a la competencia, al mercado, a lo que tienes a tu alrededor, pero sobre todo escuchar, porque no puedes liderar un equipo o un grupo si no lo escuchas primero. Entonces creo que escuchar, y obviamente lo que comentas de siempre estar actualizado y siempre estar informado. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? ¿O? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marisa. Yo tenía una duda de cuál fue su camino para ser líder. ¿Cómo llegaron a qué querían eso? Brenda, vaya para acá. Vaya para acá. Todos los micrófonos. Marisa, ¿verdad? Marisa. Para mi personal, mi camino para ser líder, creo que es ser muy consistente. Pues como mujer, y aunque digan que habrá cambios que hay género, etc., sí lo hay un poquito más. Me da mucho gusto estar en una institución que confirma que dentro de plan financiero, dentro de un grupo financiero, existe la equidad de género. Sí lo existe aquí. Estuve mucho tiempo en Estados Unidos, donde yo era la única mujer, y todas las personas con las que estaba, los demás asesores o los demás directores eran hombres. O me acuerdo perfecto una anécdota cuando era gerente de un banco, me llegó un cliente súper enojado. Entonces, llego y digo, a ver, hijita, tú no me puedes atender, pásame con el gerente. Y yo soy el gerente. Entonces, es ser persistente, no dejar que alguien te intimide, que alguien piense que no tiene los suficientes conocimientos, o porque eres joven o porque eres mujer. Siempre creo que esas son las partes importantes: estar seguro de lo que haces, estar informada, estar actualizada, y no dejar que alguien más te contradiga a esas cosas que tú ya vienes trabajando. O sea, estudiar, trabajar, informar, no tener miedo, no porque eres el más joven o eres el más grande, o porque eres mujer, o porque... No tener miedo. Creo que la seguridad, el informarte, el no tener miedo, el aventarte, el ser un poquito más como
más habitarte, te abre puertas. Creo que en mi camino dentro siempre he estado en el sistema financiero y siempre, la mayoría de las veces, he estado con puro hombre. Es eso, sentirse segura de lo que eres, de lo que aprendes, de lo que estás manejando para estudiar. Gracias. En mi caso, Marisa, la voluntad, mucha voluntad de servir, siempre creo que ha sido una de las cosas que más me ha ayudado en mi camino, el servir. Y por otro lado, no detenerme aún y cuando no tenía experiencia y decía, ¿y cómo le voy a hacer? Pues así, o sea, con esa voluntad. Me acuerdo que una de las etapas más complejas de toda mi carrera, ya tenía a mi cargo áreas de manufactura, fue cuando estaba embarazada de mis hijos. Y me acuerdo que andaba yo con una panza así de 8 meses de embarazo y andaba abajo de máquinas revisando cómo estaban las máquinas en juntas a las 2, 3 de la mañana. Y la verdad es que yo me aseguraba de comer, de dormir horas y yo me iba a las plantas. O sea, para mí no era un impedimento, no lo veía como un impedimento. Donde yo veía que estuviera bien, estuviera segura y seguía. O sea, no me dejaba llevar porque muchas personas te van a decir que no pueden, sobre todo las personas que no te conocen, porque las personas que te conocen y te aman siempre te van a decir que puedes y que sigas. Sí, entonces, pues si ni te conocen ni te están diciendo que no puedes, pues ahí está la respuesta si les vas a hacer caso, ¿no? Entonces, pero es lo más común dentro de los círculos de trabajo. Es bien común que las personas que ni te conocen a veces lleguen y puedan en tu voluntad. Entonces, creo que esa es de las cosas más complejas, cómo dejar esas cosas en otros oídos y pues tú seguir, no parar, ir sobre lo que tú quieras. Quiero agregar un comentario a tu pregunta y luego un pequeño comentario a tu pregunta. Para tu pregunta son dos puntos. Uno es, no sé qué te gusta a ti, ¿no? ¿Te gusta un área? A todos nos gustan áreas específicas, ¿no? A mí me gusta manufactura, a ti te gusta calidad, no sé lo que le gusta a cada quien, lo que quiere desarrollarse. Conoce las áreas. Conoce el teje-maneje, como dicen, ¿no? Conócelo, involúcrate, aprende de las áreas, porque entre más informada o informado estés, conoce, aparte interactúas con más personalidades, sabes cómo interactuar con los diferentes tipos de personas, diferentes personalidades, generaciones, etcétera. Además de que aprendes del negocio, donde estés, no sé, la empresa que estés o tu negocio o qué sé yo, ¿no? Y eso te nutre como líder porque tienes todo ese conocimiento para poder ser esa persona que provee esa guía, ¿no? Y que te lleve otra vez al carril de regreso a tu equipo. Entonces, esa es una. Y otra, creencias limitantes. Siempre puedes. Sí puedes ser líder. Todos pueden. Todos ustedes. Pero la mente luego puede ser muy... te puede jugar ahí trucos, ¿no? O sea, sí puedes serlo. Sí puedes. Y participa, levanta la mano y participa. O sea, hay un proyecto que te esté metiendo, participa, así aprendes. Levanta la mano, sí. Obviamente de la medida del contexto de tu tiempo, pero o sea, tú di yo quiero, ¿no? Yo quiero aprender, yo de alguna manera apoyo con este proyecto, hazlo. O sea, sí puedes hacerlo. Es que las creencias limitantes son bien, son bien, engañosas porque luego nos la creemos. Creemos que no podemos, pero siempre puedes. Siempre. ¿Ok? Y una recomendación a recién egresados, y esta es bien personal porque ahí me pasó y me da un poco de vergüenza, pero lo voy a comentar porque estamos en confianza, aunque estemos live aquí en el Facebook. O sea, como recién egresado, en mi caso, por ejemplo, yo no trabajé, ¿no? O sea, ese fue mi contexto. Yo estuve en prácticas, estuve trabajando en practicante, no trabajé en una empresa, pero estuve haciendo prácticas, me imagino que ustedes las hacen. Pero yo me acuerdo que llegué a mi primera entrevista de trabajo, era Herdes, me acuerdo. Estaba yo en Monterrey, yo no vivía aquí en Tijuana. Y yo llegué como Doña Fregona. Aquí yo ya soy gerente. No, o sea,
aprecia la oportunidad y el tiempo y la experiencia que vas a ganar con a lo mejor empezando, a lo mejor una posición que no sería la que tú quieres empezar desde esa posición, ¿no? Pero vas a aprender y eso es muy valioso. ¿Sí? Obviamente, pues depende también de tu contexto, tiempo, hay muchas cosas, pero también entender que, pues sí, tengo una carrera, claro, me formaron, pero no lo sé todo, no lo sé. Y voy a aprender. Sí, soy fregona, voy a ser fregona por lo que voy a hacer, ¿no? Pero también entendiendo que hay un camino que se sigue, pues, ¿sí? Y está bien, pues, hay que empezar desde el inicio, ¿no? Como se dice, tener eso claro, pues. Y luego ya se me quitó esa actitud de doña fregona y ya, ¿no? Aprendí en ese momento que digo, no, pues no llegas tú diciendo aquí, quiero la dirección, ¿no? Digo, a lo mejor se te da, puede ser que sí. Digo, a lo mejor, no sé, puede que te den la dirección y bruto, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? La mayoría de los casos no es así, ¿no? Y pues está bien ir aprendiendo, ir subiendo, ir avanzando, ir forjándote, ¿no? O sea, tener esa mentalidad, esa actitud al momento de acercarte al mundo laboral, ¿no? Entonces, lo comento porque me pasó. Muchísimas. Ay. No, yo no tengo idea. Bueno, intercambio. Muchísimas gracias. Ahí terminamos con las preguntas. Le paso el micrófono aquí a mi compañera Miguel. Muchas gracias. A ti. A ti, a ustedes. Un aplauso.